Entendido, perfecto. Entramos ahora sí, estamos bienvenidos a todos que también van a escuchar o ver este video que dejamos. Estamos en la segunda clase con los hermanos de Paraná y alumnos de distintos lugares, pero este es el Centro Paraná. Estamos en la clase de homilética, la segunda. Ayer estuvimos presentando lo que es un poco la homilética, el arte de la predicación y todo lo que conlleva esto, ¿no? Charlamos bastante, hicimos unos ejercicios prácticos rápidos para que veamos cómo todo esto tiene que ver con el predicador. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de comunicación, en este caso de armar un bosquejo, primero vamos a hablar también del instrumento que el Señor va a usar para transmitir este mensaje. Y algo que hicimos remarcar, y ustedes recordarán anoche, es que dijimos que remarquen el tema personalidad. Y basado en esto, hablamos bastante acerca de que Dios usa nuestra personalidad y que no necesitamos ni copiar ni imitar, y ya vamos a entrar después a esto seguramente la próxima vez que nos encontremos, dentro de 15 días, vamos a ver el problema también de todos los problemas que tenemos algunos, imitar. Y hablamos anoche de la recomendación, que en vez de imitar, teníamos que aprovechar realmente lo que Dios nos ha alcanzado y nos ha dado a cada uno. O sea, el potencial que tenemos, con el carácter que tenemos, con la voz que tenemos, todo eso pulirlo, mejorarlo, pero entendiendo que Dios va a usar mi personalidad y que eso es bueno, lo hace lindo, lo hace distinto, lo hace interesante. No necesitamos imitar nada, sino sí perfeccionar este trabajo, ya que homilética tiene que ver con el arte de crear un sermón, que es el producto final, con el arte de la predicación. Ahora vamos a usar herramientas. La parte científica del asunto es cómo organizar toda esa inspiración, eso que Dios nos ha dado, que Dios nos ha hablado, y cómo organizar ese material, cómo reunirlo, cómo ponerlo en orden de manera ascendente, gradual, hasta que llegue al clímax, en un orden agradable. Todas esas herramientas, como dijimos ya, nunca va a suplir al Espíritu Santo y a la inspiración del Espíritu. Simplemente nos ayuda a perfeccionar nosotros como herramienta de Dios, perfeccionarnos, pulir un montón de cuestiones y errores que puede llegar a haber cuando transmitimos en la palabra del Señor. Por eso que está tan ligada, como le dije, la homilética está ligada a la exégesis bíblica, porque en algún momento vamos a llegar al punto donde es escoger el texto, cómo escoger un texto correcto, perfecto, bueno, claro, para nuestra predicación, o la gama de textos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar distintos tipos de predicaciones, las predicaciones tópicas, las predicaciones textuales y temáticas. Las tópicas y temáticas son muy parecidas, pero las más conocidas son la textual y la temática. En esa vamos a tratar de manejarnos para no complicarnos. La tópica se suele usar mayormente en los estudios bíblicos, en las exposiciones, en las conferencias, ya que se tocan temas y se abarcan muchos textos bíblicos que llevan muchas verdades que apuntan al solo tema que queremos tocar. Pero todo eso, toda esa parte organizativa, científica, tiene también que ver con el instrumento, cómo preparamos al instrumento, porque al final de cuentas Dios usa nuestra personalidad, entonces tenemos que pulir, trabajar en lo que sabemos y tenemos ya, y lo que somos como hijos de Dios, pulir, trabajar, edificar sobre eso, como diríamos, de alguna manera ser perfeccionados, para poder estar preparados como una muy buena herramienta. Espero que me siguen escuchando bien. Me están mandando mensajes de WhatsApp por todos lados. Voy a ciencia de algún grupo por allí. Eso a veces es lo malo de transmitir desde un celular, en mi caso. Y entonces, allí vimos el tema de la personalidad que remarcamos y ayer quedamos entre todo lo que hablamos de la verdad, de que la verdad sea predicada por una personalidad con el propósito de persuadir. Y allí les propongo a ustedes que busquen rápidamente, como dice la carpeta, allí Romanos 10, 13, 15, muy conocido. Todo el capítulo 10 es maravilloso de Romanos, pero esta parte precisamente habla de que para que crean, para que invoquen su nombre, tienen que haber oído. Hay toda una serie de cosas que se las dice, el apóstol Pablo las pone de una forma
Si las pusiéramos a la inversa, al revés, se corta, dice uno. Me manda un hermano, no sé si ha trazado un mensajito. ¿No? ¿Se corta, Laura? Bueno, tal vez el mensaje es tardío No, o, por ahí ellos tienen una internet baja también. Va a estar la grabación, de todas maneras, no se hagan problema por si a alguien se le corta, suele pasar las variadas internet y tiempos y lugares que tienen. Pero, entonces, volviendo a nuestro punto, ¿cómo es que dice ese texto rápidamente? Lo voy a buscar, acá tengo algo. Algo que les recomiendo, hago un paréntesis aquí que nos va a servir durante toda la materia, y yo diría que para toda la vida. ¿Cuántos tienen una memoria en su celular que todavía les permite bajar una aplicación más? Digo porque yo sé que algunos tienen 15 grupos ahí de WhatsApp, y ya no les da mal teléfono, o bueno, la tablet. Porque para no hacerle bajar Biblias sueltas, les puedo hacer bajar un módulo. Y a ver, Laura, ¿me podrías dar la posibilidad a ver si yo puedo mostrar en pantalla, ¿sí? Para hacerles bajar un módulo, y en ese módulo, ustedes bajan, es como una pequeña biblioteca, bajar varias Biblias de las que más vamos a usar. Por ahí les hago bajar 4 Biblias. Claro, el eWord, pero no funciona más como eWord, porque si usted baja el eWord, amado hermano, el eWord tiene Biblias en inglés, y tiene una o dos nomás, la Reina Valera con números rojos, con letras rojas y una más. No tiene muchas Biblias. En cambio, una que suplió a esta es Mi Bible, lo dice creo como en inglés, Mi Bible, esa la baja y ahí nomás tiene los módulos, cómo bajarlo, y tenemos algunas Biblias interesantes que a mí me gustaría que ustedes las utilicen, porque en algún momento que vamos a tener que elegir el texto y llegar a lo que se llama la comprensión del texto, es lindo y muy útil tener otras versiones, por lo menos de las recomendables. Todas versiones tienen algún temita, algún problemita. No hay casi versiones perfectas de la Biblia, pero sí que cuando juntamos 3 o 4 Biblias respetables, nos ayuda como equipo a una buena conversión. Yo también tengo varias Biblias en hojas, como esta que se la consigue fácil, no sé cuánto valdrá hoy, yo la compré hace como 3 años o más. ¿Sí? ¿Qué, Laura? Más o menos 4.000. Sí, más o menos como 4.000 pesos, dice Laura. Esta Biblia que es el Nuevo Testamento en 4 versiones. O sea, constantemente tengo, en el mismo capítulo tengo Reina Valera, Dios habla hoy, Biblia de las Américas y nueva versión internacional. Ajá. Ahí un hermano, Laura, está mostrando si es esa la app. Ahora vamos a ver si yo puedo compartirles a ustedes. Ahí se puso ya como Sí. A ver, déjenme ver, primero voy a salir, me va a quedar en pausa mi video, sea un problema, porque quiero chequear que tenga aquí a mano, ahí. Sí, es esa, mi Biblia. Mi Biblia. Sí, esa, hermano, a ver, la vamos a mostrar aquí. Primero la voy a abrir, así no les complico a ustedes cuando estoy abriendo el chat. Déjenme verla. Sí, voy a abrirla para aquí. Ahí. Bien, ahora sí voy a compartir pantalla un poquito para mostrarles, porque quiero que utilicemos. ¿La tenés también? Ah, bueno, ahora lo vamos, pero déjame ver esto. Déjame ver si puedo compartirles un poquito. Documento, dirección que puedo. Pantalla. Empezar ahora. Sí. A ver, voy a tratar de compartirles. Hay que, sí, permitir inferir visualmente esa otra aplicación. Bueno, me pide todos los permisos. Ok. Ahí está. ¿Ven? ¿Se ve el audio ahí? Fíjate. Si estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Ahí está, ¿no? Bueno, todavía por ahí está arriba. No, no se ve nada. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Déjeme ver, tal vez, me pidió autorización. Bueno, es una pena porque a veces puedo compartir. Ahí sí se ve lo que comparto o no. No. Qué pena. Bueno, no sé por qué ahora no. Dame otra vez. Ahora, sí. Le vamos a dar hospedaje.
Soportenme un segundito. Se escucha hasta ruidito, ¿eh? Sí. No sé por qué razón. El Zoom no me está permitiendo. Ahí. ¿Ahí compartió? Ahí compartió. Sopórtenme. Ya configuró. Como verán, de paso ven todo mi celular. Ahora sí. Ahora Ahí acabo de entrar. Como ustedes verán ahí en pantalla, también se puede achicar y agrandar. Ustedes, si tienen Android, pueden agrandar así el texto o achicarlo. Por ejemplo, aquí tengo una versión. Esa es, sí, es Mateo 12:47 en algún momento que quedó. Tengo la versión Reina Valera, pero aquí puedo cambiar también. Pasarme. Ahí está, miren. Esa Biblia que tengo allí, esta es la Biblia de Jerusalén, ¿no? a un lado, y esa es una Biblia muy buena en el texto, que yo siempre recomiendo la utilización de esta. Por ejemplo, es un texto ajustado, es versión crítica, muy buena versión. Entonces, la BJ o ¿Cuál versión es, profesor? número 3 es porque es la tercera edición de la Biblia de Jerusalén. Hay 1, 2, 3 versiones. La segunda, que es el del año 98, también es muy buena. Ese es NBJ, pueden buscarla cuando bajen el Biblia de Jerusalén, segunda edición o tercera edición. Después, otra Biblia que tengo, ve que ahí aparecen varias, la BTX, que es la versión textual. Es una versión como la Reina Valera, pero muy ajustada en el texto. Esta es muy ajustada al texto original, entonces, pero con el mismo lenguaje de Reina Valera. Y pueden buscarse después una Biblia más moderna para comprender algunas palabras. La que yo recomiendo mejor que la NBI es la NTV, Nueva Traducción Viviente, es esa. Y ahí lo tienen, ¿ven? Acá buscan los textos bíblicos, aquí se buscan los libros, como ahora que yo estoy, por ejemplo, les voy a mostrar, busco Romanos dijimos capítulo 10, y dijimos que era el verso, ¿cuál era el verso? 10 al 15, no, perdón, 13 al 15. Entonces apretamos el verso 13, y fíjese, en NTV, por ejemplo, dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Esta es una versión blanda, o sea, le llamamos versión más comprensible al castellano que usamos hoy en día. Nosotros recordamos mayormente la amorosa, maravillosa versión Reina Valera, que yo me la bajé con números Strong, pero todavía no me funciona, que es con el griego interlineal. Y ahí la tenemos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, si usted da vuelta a la frase esta, va a entender el compromiso en la predicación. ¿Y por qué? ¿No es cierto? El prepararnos en la predicación. Porque tienen que ser enviados, si lo damos vuelta, para que le prediquen y oigan. Ahí vamos para atrás. Porque oyendo es como creerán, y creyendo es como invocarán. Y cuando invoquen, creyendo, invoquen, serán salvos. ¿Se dan cuenta? ¿Vio cómo dimos vuelta el texto al revés y pusimos exactamente el orden que se necesita? Ahí la Escritura lo va a decir: ¿cómo invocarán si no han creído? Pero ¿cómo creerán si no han oído? Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo le irán a predicar si no fueren enviados? Entonces, pero si damos vuelta al texto, nos vamos a la inversa, nos vamos a dar cuenta
todo el tema, ¿no? Tienen que ser enviados para que prediquen, para que oigan, para que oyendo crean y para que creyendo invoquen y cuando invoquen sean salvos. Allí está entonces el tema del por qué nuestra predicación. Ese es el programita que si no lleva mucho espacio, pueden bajar varias Biblias castellanas muy buenas. Aquí yo les muestro antes de salirme de aquí de pantalla. Laura después le va a mostrar la imagen de cómo es la imagen de la Biblia, ¿no? Yo aquí tengo la Biblia Reina Valera, 1960, nueva traducción viviente, nácar columna, en 1944, muy interesante. La Westcott Hort interlineal griego, esto para alguna consulta del griego, está muy buena. La Dios habla hoy, 1994, la Biblia textual, tercera edición, y la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Son de las más recomendables que yo considero para la investigación. Pero por lo menos bajarse 2 o 3 de estas, una de lenguaje blando, como la Biblia Dios habla hoy, esa es muy importante, o la Biblia bien ajustada en el lenguaje original, estaríamos hablando de la BJ, la Nueva Biblia Versión de Jerusalén. El Westcott Hort no se le digo que lo bajen porque estamos hablando del interlineal griego. Allí está el griego y el castellano como estuvo escrito en el original. No porque está haciendo distinción de judío y de griego, el porqué el Señor de todos, enriqueciendo hacia adentro a todos a los. Es muy distinto entenderlo. Mire cómo dice el texto nuestro. Como por lo tanto, habiendo invocado hacia adentro a quien no confiaron, como pero confíen de quien no oyeron. ¿Vio? Claro, en griego, si no se hiciera una traducción para nuestra adaptación de lingüística, no podríamos saber muy bien lo que se dijo. Por eso fue necesario una adaptación a nuestro lenguaje. Así está en griego y así en griego lo entiende. Pero nosotros necesitamos ordenar de otra manera sintáctica por nuestro idioma, ¿no? Bien, sin irnos demasiado hoy a la exégesis, les recomiendo estas versiones de Biblia que les dije, y pueden bajar ese programita que ahora Laura mismo ya les va a compartir. Bien, termino de compartir pantalla y permítanme darle nuevamente a mi esposa la mayordomía. La hermana Silvia Troncoso está entrando. La tuvimos ahí fuera un rato, pobre hermano. Bien, Laurita, aquí tenemos entonces, le vamos a hacer otra vez. Hacia agua anfitriona otra persona. Tenemos 7 minutos. 7 minutos y corta, hoy no tenemos continuidad entonces. Bueno, suele pasar. Cuando se corte a los 7 minutos, ya saben ustedes que volvemos a entrar. Parece que Manu Rodríguez también había salido. Volvemos a entrar porque suele ocurrir que nos saca ahora y volvemos con el mismo link. Ahí estamos. Ya. Perfecto. ¿Les gustó esa explicación que les di y el material que necesitamos? Porque cuando leamos en estos materiales, reunimos esas Biblias que hoy, si no queremos, no las compramos. Yo tengo varias Biblias en varias versiones, en hoja, en página, pero si no las tengo, es muy práctico bajarse eso sin ningún costo, prácticamente. Y ustedes pueden tener estas versiones que son y van a ver por qué. A la hora de elegir un texto, entenderlo, interpretarlo, entenderlo, es importante tener varias versiones, aparte de nuestra Reina Valera, porque vamos a tener más riqueza de comprensión y explicación. Más sinónimos a la hora también de explicar un texto para predicar, entenderlo o expresarlo y ampliar. Esa es la idea. Entonces, cerramos esta partecita que nos queda final, mostrando entonces que la importancia de la predicación, porque para que alguien crea, tiene que oír para creer, y cuando cree, invoca el nombre del Señor, y cuando invoca, es salvo. ¿Se dan cuenta toda la cadena que tiene que haber? Tiene que haber quien le predique para que oigan, porque se acuerda que la fe es ¿por qué? Es por el oír, ¿sí? ¿Se acuerdan? La fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, se necesita alguien que predique para que oigan, porque oyendo, entonces, ¿cómo creerán? No se puede creer si no se oye. Oyendo creerán. Y cuando crean, entonces invocarán. Y cuando invoquen al Señor, entonces serán salvos. ¿Se da cuenta por qué la importancia maravillosa del predicador y de la predicación? Entonces, también Hechos 8:26, lo vamos a leer rápido ahora nomás porque antes que se nos termine este primer parte. Si la gente, dice la nota, se impacienta hoy con la predicación, no es por causa de la predicación como tal, sino por la calidad de la misma. Y ahí nos marca Marcos 1, 21, 22, donde es el Señor Jesucristo el que enseñaba, predicaba, y la gente se maravillaba. Ah, sí, así se llama la app, mi Biblia. Laura, ¿puedes mostrar? Ahí está. Listo. ¿Ya lo pusiste en el grupo? ¿El equipo? Sí. Alguien subió la fotografía, sí, ¿no? En el grupo. Sí, ahí está. Una aplicación muy linda, pueden bajar cantidad de Biblias, comentarios bíblicos, comentaristas gratuitamente, cosas que antes, hermano, era imposible tenerlas y hoy usted lo tiene a la mano. La verdad que si no lo utilizas, porque realmente no lo quiere. Es maravilloso tener toda esa cantidad de informaciones y de Biblia. Miren que le decía Marcos 1, creo que dice 1, 21, 22. ¿Qué pasaba con el Señor Jesucristo? La gente se asombraba, dice, y al instante lo llamó y dejando, a ver si, al 22. Y entraron a Capernaum inmediatamente. No, me parece que 1, 20. Marcos 1. Ah, sí, aquí está. Y entraron en Capernaum e inmediatamente, dice, el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que aquí puede haber un punto positivo o un punto negativo. Vamos a hablar del punto negativo primero. Si a veces la gente, como dice ahí, se impacienta hoy con la predicación, no es por causa de la predicación como tal, sino por la calidad de la misma. Tal vez se impaciente en el sentido negativo porque la calidad de la misma, el predicador no la comunica bien, como le decíamos ayer. Entonces la gente no le llama la atención, no le encuentra una utilidad, un sentido, no le encuentra interesante. Entonces, esto no tiene que ver con la predicación en sí, sino que tiene que ver seguramente con el instrumento. Hay que prepararlo, afilarlo, mejorar, en el sentido negativo. Y en el sentido positivo es el Señor Jesucristo. Ellos inmediatamente se dieron cuenta cuando Él entró a la sinagoga de ellos a enseñarle, se dieron cuenta de algo. Este no habla como los escribas. Miren que los escribas eran estudiosos de las escrituras, pero no hablaban con esa autoridad. Entonces ellos se dieron cuenta, este enseña de una manera como quien tiene autoridad. Y los escribas, aunque sabían muchísimo de la ley y eran grandes estudiosos de los papiros, de todo lo que usted se imagine, letristas en esto, hasta letra por letra, por coma, ellos sabían hasta la interpretación de la ley, pero sin embargo la gente reconocía que este nuevo maestro, Jesús, hablaba como quien tiene autoridad y no como los otros. Amados hermanos, cerrando este punto, yo tengo anotado aquí en mi carpeta una nota hace varios años que me he puesto. La exposición exquisita de la Biblia llama la atención. Cuando alguien dice, hermano, no predique más de 10 minutos, de 15, porque la gente se aburre, la gente no te escucha, la gente se va. Yo he hecho la prueba cuando estudié con mi maestro del seminario, estudié hermenéutica en aquellos años, año 88, cuando estudié la hermenéutica, que me apasionó tanto, él sabía decirnos algo que me quedó grabado y lo puse pasados los años en marcha, lo puse en práctica y me di cuenta que era una gran verdad. Él sabía decir que si la gente no nos escucha más de 10 o 15 minutos, el problema no está en el mensaje, el problema está en cómo nosotros preparamos y transmitimos la palabra. Que cuando nosotros preparamos algo agradable, exquisito, bien hecho,
la gente se queda y quiere escuchar más. Estamos cerrando esta primera parte. Vuelve después usted a pulsar el link y entramos en la segunda. De paso, por ahí mejor los videos van a quedar no tan largos y se van a poder más o menos de 30 a 35 minutos pasar por WhatsApp o subir al YouTube. Perfecto. Les aviso porque falta muy poquito. A veces el problema es que si uno, volviendo al punto, prepara bien un sermón, la gente quiere escuchar más. El problema es que a veces ni los mismos creyentes quieren escuchar, y los mismos creyentes de la congregación dicen, por favor, sea breve, porque si es muy largo y se aburre, es por la mala exposición de la homilética.